Muchas gracias por la invitación. Endometriosis es la proliferación y la diseminación de tejido endometrial que se encuentra dentro del útero, fuera del útero. Pero para conocer esto debemos saber primero dónde está el endometrio, que es como que el culpable de toda esta situación. El útero tiene tres capas. La capa más externa, que es la serosa, una capa media, que es la muscular, la que se contrae cuando viene el parto, cuando viene el dolor menstrual, que en realidad no es lo común, eso no es lo que debería pasar. Y bueno, la capa más interna, que es la capa fisiológica del útero, la que responde a las hormonas, al estrógeno y la progesterona que produce la mujer en el ciclo menstrual, donde este tejido prolifera, aumenta su tamaño, de modo de llevar más sangre, pues si llega a haber algún embarazo, y posteriormente la progesterona se encarga de estabilizar ese endometrio hasta que viene una disminución hormonal y viene la descamación del tejido. Entonces, si partiendo de que esta es una enfermedad que es proinflamatoria, ¿por qué es proinflamatoria? Porque tenemos un tejido dentro del útero, que ya dijimos que es el endometrio, que cae. Hay muchas hipótesis, todavía no se conoce bien la causa. La que tiene como más sentido es la menstruación retrógrada. Esto ocurre más o menos en un 90% de las mujeres en edad fértil, no necesariamente que sea completamente patológico, pero sí, si lógicamente pensamos que una menstruación que debería caer por el cuello del útero hacia el canal vaginal, se Migra. dirige hacia las trompas, y esta puede entonces implantarse ese tejido dentro del endometrio en toda la pelvis, tipo en ovario, en trompas, en fondo de saco, e incluso puede haber diseminación hasta órganos extrapélvicos, pulmón, meninges, que son otros tejidos. Y bueno, pélvicos también, vejiga, recto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tejido endometrial que responde, es importante decir en esta enfermedad, que ese tejido va a responder entonces a las hormonas, quiere decir que va a sangrar. Y si tenemos tejido de este que sangra fuera del útero, va a generar inflamación, esa inflamación va a generar dolor y si lo hacemos crónico, pues entonces va a haber adherencias. Esas adherencias son las culpables del dolor pélvico crónico ya en una mujer con tuvo endometriosis, una menopausia. No. De hecho, se estima que más o menos desde que una paciente presenta síntomas de la endometriosis hasta que es diagnosticada pasa alrededor de 7 a 10 años. O sea, mire la cantidad de tiempo y con lo que le ha sido fácil a la mujer normalizar el dolor menstrual. No, 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 para nada, para nada. Entonces, bueno, tenemos una paciente que va a llegar. Primero, no todas las pacientes presentan síntomas. ¿Ok? Es un grupo de ellas cuando presentan síntomas pueden ser severos. ¿Ok? Pueden presentar dentro de los cardinales que presentan es dolor en las relaciones sexuales, o sea, dispareunia. Presentan menstruaciones que son dolorosas, que lo llamamos dismenorrea. Y en dependencia de esto, si tenemos una paciente que puede repercutir psicológicamente en el desarrollo laboral, o sea, es una patología, es incapacitante, sí señor. De hecho, tiene una clasificación en dependencia si es superficial, las formas más graves es profunda, es una endometriosis profunda que es un poco terrible ya porque es como que más difícil el manejo y es multidisciplinario. Lo otro es que puede haber incluso una variedad de estas, que es un tejido endometrial que infiltre, en vez de caer hacia donde dije que si eran los ovarios, la trompa, por declive y gravedad, pudiera justamente infiltrar el tejido muscular del útero, ¿ok? Donde se produce lo llamada adenomiosis. Entonces puede ser causa también pues, de un sangrado uterino normal.
Podríamos estar en el contexto de una paciente que efectivamente tenga una endometriosis. Si dijimos que el sangrado genera inflamación y esta inflamación puede generar adherencias, esas adherencias donde estén esos focos endometriales puede adherir desde las vísceras con vísceras, adherir el ovario a la pared abdominal. Entonces, estas adherencias pudieran ser causa probable del dolor con las menstruaciones, aparte de que la sangre es inflamatoria. Entonces, una sangre que está en una cavidad que es aséptica, o sea, Que donde no debe no tener debe tener sangre, sangre, claro. ¿ok? La sangre que Genera cae irritación irrita, peritoneal, además. hay irritación peritoneal y genera dolor. Bueno, hay que buscar la causa de la dismenorrea, o sea, del Ujú. dolor menstrual, ¿ok? Dentro de esas causas, un diagnóstico, lo que pasa es que lo que no se piensa, no se diagnostica, Claro. ¿ok? Eso es Entonces, así en primero medicina siempre. tienes que pensarlo para poder diagnosticarlo. Obviamente, este diagnóstico no es meramente clínico. Uno tiene una sospecha clínica. De hecho, hay pacientes que nada más van a cursar por infertilidad y acuden a la consulta, bueno, porque quiero quedar embarazada y no quedo embarazada. Entonces, pero esa no es la única patología que no te deja quedar embarazada. Y estamos en un contexto de esta paciente donde estoy diciendo que no todas presentan síntomas. Y si esta paciente nada más el único síntoma que presenta es la infertilidad, ella acude por infertilidad. Claro, por Exacto. supuesto. Entonces, en dependencia de, pues primero tiene que acudir a la consulta. Después sospecharlo el médico en base a toda la historia clínica y la anamnesis que hace, que son las preguntas que hacemos para llenar la historia y que nos da una información súper importante con el diagnóstico de las pacientes. De hecho, ya al tener una buena historia tenemos un 80% del diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una vez que ya nosotros tenemos esas sospechas, aparte de la clínica, hay signos ecográficos que podemos encontrar. En la clínica, cuando estamos hablando de una paciente, podemos tocar nódulos en fondo de saco, cuando hacemos el tacto, que son dolorosos. Es una paciente donde al colocar y va a hacer el eco transvaginal, pues el simple hecho de colocar el transductor por vía vaginal genera dolor nada más cuando toca el cuello del útero. Es un útero que está inmóvil porque esta infiltración a los ligamentos pues genera un útero que no tiene una flexibilidad como quizás pudiera tener los ligamentos. Y es un útero que usualmente está en retroversoflexión, ¿ok? Por esta misma rigidez del. Entonces, bueno, esos son los signos ecográficos. Obviamente, ante la sospecha diagnóstica, uno puede hacer una resonancia magnética, tomografías para ver dónde podemos localizar implantes. Y el gol estándar, o sea, el estudio particular, de hecho hay pacientes que nunca tuvieron síntomas y presentan un abdomen agudo quirúrgico, la operan por una apendicitis, que es la Y se inflamación del consigue la apéndice, y siembra. consiguen entonces esta siembra. Entonces sería como un hallazgo casual. Cuando llega esa paciente, que están haciendo justamente, bueno, la apendicectomía y como hallazgo están viendo los focos endometriales, ¿ok? Eso justamente es donde tú haces un diagnóstico específico. Bueno, cuando hay la sospecha diagnóstica, hay que hacer una laparotomía diagnóstica, pues. De hecho, esta puede ser, es diagnóstica y es terapéutica Claro, también. diagnóstico terapéutico. Pues si la Claro. consigues, te lo quitas Si del tejido, consigues pues los ya. focos, mientras más focos estés eliminando en el momento, pues mejoras muchísimo la calidad de vida de la paciente, mejoras el dolor menstrual, mejoras la fertilidad, ¿ok? Que eso es una de las cosas entonces que está buscando la paciente. Y bueno, tienes que tratar de llevar todos esos focos endometriales lo más rápido que puedas en esa sola cirugía para evitar entonces complicaciones de una reintervención posterior y volver y estas adherencias que per se la enfermedad la va teniendo, más lo Tú que yo le estoy sumas las haciendo adherencias quirúrgicas. exactamente. Claro,
Bueno, la infertilidad podemos asociarla primero a la indemnidad de las trompas. Si tenemos un foco endometrial que esté tocando la trompa, que genera una trompa que esté rígida, esto pudiera ser causa pues, de que no haya una correcta fecundación, que no ocurra la fecundación. Eh, el diagnóstico, como dije, tienes que sospecharlo. Una vez que lo sospechas, hay que gradar, hacer un estadio de esta patología. Tiene 4 estadios, o sea, partiendo de estadio 1 hasta el 4. El 1 hay focos endometriales dispersos y ya el tipo 4, el estadio 4, tenemos focos endometriales más unidos con endometriomas, que es un tumor del ovario, un quiste achocolatado que encontramos entonces en el ovario. Y bueno, la resolución de todo esto y el tratamiento, no hay un tratamiento específico. Hay un tratamiento médico, pero lo que pasa es que el tratamiento médico es para tratar síntomas, ¿no? Entonces, pero es que la causa es como idiopática, todavía esto está en... Claro, pero es que para el tratamiento tú tienes que ver primero la edad de la paciente, si tiene deseos de fertilidad o no, para saber qué es lo que puedes hacer con ella. Básico, tenemos los analgésicos, quitamos el dolor, hay que quitar dolor. Tenemos una paciente que se queja de las menstruaciones, que tiene síntomas que le dan náuseas, ganas de vomitar, no puede trabajar por el simple hecho, con sudoración, el dolor abdominal es bárbaro. Entonces tenemos ausentismo laboral. Bueno, vamos a ayudar a esta paciente, le damos analgésicos. A los analgésicos también se le puede asociar pregabalina, gabaérgicos, ¿ok? E incluso le podemos asociar opioides, morfina, en dependencia de la gravedad de los síntomas, ¿no? Ese es parte del tratamiento médico. Lo otro también es asociar los anticonceptivos. Sin embargo, con los anticonceptivos tenemos la particularidad de que ellos pueden funcionar por un tiempo, pero cuando hay el cese de ese anticonceptivo, a los 6 meses ya están los focos endometriales nuevamente. Entonces, por eso digo, es como complicado. Dentro de los anticonceptivos se puede usar desde progestágenos, anticonceptivos combinados. Hay un dispositivo intrauterino que se llama SIU liberador de levonorgestrel, que es un dispositivo que libera progestágeno, que es una hormona que se usa para anticoncepción, de uso local en este caso, y tiene un porcentaje sistémico, pero lo tratamos de usar local. Esto nos sirve para estas pacientes con una endometriosis que tienen mucho dolor menstrual, ¿okay? Y que tienen mucho sangrado también. Entonces, lo otro que podemos usar en estas pacientes son análogos de GnRH. Es un poquito más complicado para que la audiencia lo entienda, pero es una forma de generar una menopausia inducida en la paciente. Análogos de GnRH son unos fármacos que de una u otra forma bloquean el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, bloqueando el eje justamente en el... Exacto. Y bloqueando pues este eje generó una menopausia inducida. De hecho, hay momentos donde esta endometriosis presenta mejoría. Una es el embarazo, ¿ok? Y otra es la menopausia. Entonces, es de lógica entender que está asociado al ciclo menstrual y a la fertilidad. Bueno, si tenemos eso, podríamos estar en el contexto de una endometriosis profunda. Profunda quiere decir infiltra el tabique recto-vaginal, donde la paciente puede tener proctalgia, o sea que es dolor en el momento de evacuar, dolor en la... Puede haber incluso hematuria, hematuria es sangrado en la orina, en dependencia donde este tejido está invadiendo y ya la operación o todo este
desarrollo de qué voy a hacer con la paciente no depende nada más del ginecólogo obstetra. Entonces ya yo estaría, si va a colon, con un coloproctólogo, si infiltra vejiga, pues tengo que entrar a operar pues con un urólogo para tratar de dejar todo lo más limpio posible de los focos endometriales. Entonces no es nada más el ginecólogo obstetra. Bueno, haciendo un resumen, ya podemos decir entonces que la endometriosis es esta proliferación del tejido endometrial, en este caso estroma y glándulas, por fuera de la cavidad endometrial, usualmente ovarios, trompa, toda esta cavidad pélvica, incluso puede salir fuera de la pelvis. Está asociada a los cambios hormonales, es cíclica, es una enfermedad que clínicamente puede ser incapacitante en dependencia del dolor menstrual que pueda tener la paciente, cursa con infertilidad, con dolor pélvico que puede ser crónico. Hay que sospechar entonces la enfermedad en el contexto de estas pacientes para poder iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Y importante que se lleven a casa que las menstruaciones no duelen. Si tiene una menstruación dolorosa, acuda al ginecólogo obstetra para poder hacer entonces una evaluación específica y bueno, dentro de todos los diagnósticos diferenciales, pues diferenciar también entonces la endometriosis de ella. Correcto, o sea, si vas a la consulta por fertilidad, de hecho es una de las características de esta patología. Un 30 o un 40% de las pacientes con la enfermedad cursan con infertilidad. Entonces, en base a todo esto, pues debes acudir a la consulta para poder tener una correcta evaluación. Igual en el control anual, deberían acudir al control anual con el ginecólogo obstetra. Allí nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas que van a pasar. Fíjense que las mujeres es difícil, hay que crear esta conciencia para que acudan a la consulta, ¿ok? Obviamente en esta situación de hoy en día a veces la gente prefiere hacer unas cosas que otras y va descuidando el tema salud, que es muy importante, pero nosotros nos damos cuenta de cosas que no podemos dejar o pasar por alto en el momento de la consulta en la mujer. Hay cosas que van cambiando en el transcurso de un año y son importantes. Dentro de ellos están los ovarios, está el endometrio, que ya entonces lo discutimos al principio, y tenemos las mamas, que son una de las cuestiones, pues, básicamente de lo que estamos pendientes en la consulta ginecológica, ¿no? Igual me podrían conseguir en las redes sociales como drfrancisco.carrera. Estoy en el privado, estoy pasando consulta en la Clínica Especialistas Unidos, que se encuentra ubicado en la Candelaria, los martes, miércoles y jueves en las mañanas, previa cita. Y bueno, dejo mi contacto, mi número telefónico. ¿Cómo no? 0424-497-9872. Muchas gracias por la invitación. No, siempre, siempre. Las puertas de Respira Libre están abiertas para ti. En este caso no son las puertas, pues no sé qué en la televisión. En este caso son los micrófonos. Pero bueno, aquí la gente sabe que como tenemos radio y televisión, a veces me confundo, porque este sábado hace falta un cafecito. Pero ya nos lo vamos a tomar. Y así llegamos
al cierre de esta primera hora del programa. No se despeguen, que pronto regresamos a las 10 de la mañana. Recuerden que nos pueden sintonizar 97.7 en Caracas, 95.9 en Puerto La Cruz, 98.7 en los Altos Mirandinos. Visitar nuestra página web www.difusionlatinafm.com, donde pueden descargar nuestra app para que donde quiera que usted se encuentre pueda disfrutar de nuestra programación.